Hoy continuamos con la conversación que iniciamos en nuestro episodio anterior, en donde decíamos que la comunicación es una de las mayores presiones en el trabajo de un líder. Amigos, ¿cómo están? Gracias por sumarse a esta conversación, a este espacio de conversación, influencia e impacto. Yo soy Fer, está conmigo Roberto y hoy vamos a conversar y más bien a continuar con la conversación que iniciamos. ¿Cómo no? La vez pasada hablando acerca de presiones, hablando acerca de tensiones que experimentamos los líderes, especialmente pastores de iglesia. Decíamos, Roberto, que pues hay muchas tensiones. ¿Cómo no? Hay muchas presiones en el ministerio. Así es. Liderar una iglesia implica presión, tensión. El liderazgo implica presión. Así es. Y hablábamos de alguna de ellas, pero nos enfocamos en una en particular que hoy queremos darle continuidad. Hoy queremos continuar con esta conversación de la presión de la comunicación. Y estamos hablando de mitos. Sí. Mitos que hay alrededor de la comunicación, Ajá, de la predicación y antídotos. O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo contrarrestar ese mito, esa falsa creencia que hemos creído por mucho tiempo, que se convirtió en verdad y que nos carga de presión? Ese paradigma que viene a sumarle una presión innecesaria a la que ya se debe tener por comunicar, porque no es quitar la presión, ¿está bien? No, eso va a estar allí. Tenemos que comunicar presente. Exactamente, hay una presión que es saludable, de hecho. ¿Ok? Ahora, el punto es este. Uno de los paradigmas que hoy quiero que platiquemos, Fer, es este que se tiene en la comunicación y es lograr todo con un mensaje. O sea, yo hoy, con el mensaje de hoy, yo quiero lograr todo. O sea, yo quiero instruir, yo quiero inspirar, yo quiero retar, yo quiero y quiero hablarles acerca de arrepentimiento, del perdón, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿y cuándo queda eso en evidencia? Porque puede ser que tú digas, no, yo no hago eso. Pero ¿cuándo queda en evidencia? Cuando hay demasiados textos bíblicos dentro de un mensaje. Y cuando digo, no es porque no estemos hablando acerca de la Biblia, por favor, está bien, no es ese el corazón de lo que estoy diciendo, sino es cuando tú tratas de colocar demasiados textos, ¿ok? Y dentro de esos textos hay probablemente muchos mensajes. Entonces terminas teniendo muchos mensajes en un mensaje. ¿Sí ves? Uh-huh. Y yo esto lo he visto muchas veces. Hace un par de meses estuve en una iglesia, ¿verdad? Muy, muy importante. Y yo estaba allí y luego tuve la oportunidad de platicar con el pastor y estábamos hablando de un poco de la evaluación de la reunión. Y eso es interesante, por cierto. Estábamos hablando de la evaluación de la reunión. Y yo le decía, híjole, yo escuché hoy un gran comunicador con unos 3 o 4 mensajes dentro de esa comunicación. Sí, claro. Entonces, el punto es que no puedes decirlo todo. Yo sé que tenemos esa presión. Yo sé que otra vez, esa como tendencia. Que, híjole, tengo esa tendencia porque tengo a la gente aquí enfrente y quiero decirles esto y esto es importante, pero también esto es importante, pero el asunto es que cuando todo es importante, pues nada es importante. ¿Y el que mucho abarca? Poco aprieta. Porque se diluye, Fer, ese mensaje que queremos entregar. Por eso, cuando nosotros hablamos acerca de un paradigma que nos ha ayudado a recorrer este paradigma que podemos decirlo equivocado de querer lograr todo con un mensaje, es tener un punto principal el cual abordar ese domingo. Y también por otro lado, también el tema de pensar en términos de series. Uh-huh. Entonces, si tú vas a hablar, por decirte algo, acerca de la tentación, ¿ok? Y tú quieres hablar acerca de la tentación y quieres utilizar la tentación que Jesús enfrentó en el desierto. Okay, en lugar de hablar acerca de la tentación un domingo, ¿por qué no hablar de 3 domingos, hablar acerca de la tentación y vas desarrollando una tentación por cada domingo, ¿verdad? Uh-huh. Por dar un ejemplo. Entonces, el punto es que podamos estar en paz con que no todo lo vamos a lograr en un mensaje. De hecho, cuando nosotros predicamos a través de series, muchas veces en el primer mensaje no se resuelve nada, sino que se deja un gran nudo de tensión. Y tú como predicador, como comunicador, híjole, estás como que te sientes incómodo porque tú mismo te dices, es que ¿qué se va a llevar la gente? La gente que se va a llevar, o sea, está bien, no pasa nada. O sea, entregaste un mensaje, aunque sea un gran mensaje, o sea, un buen mensaje, ¿ok? Y dejaste allí una pregunta hecha, dejaste algo para reflexionar. Definitivamente tienes que dejar algo para reflexionar, algo que sea útil, algo que sea probablemente práctico, ¿ok? Pero el punto es que no tienes que
desatar ese nudo el mismo domingo. Sí, resolver. No tienes que resolverlo, sino piensa, ok, en un solo punto. Además, fíjate, ¿por qué predicamos en varios puntos en lugar de uno solo? Pueden haber varias razones. Para mí, una de las principales es esta, porque es más difícil predicar de un solo punto. Eso te iba a decir, yo te escuchaba y decías, ¿será porque es más cómodo? O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque puede ser más cómodo. Claro, porque ven acá y te digo los tres claro, pasos de... los 7, los 5. Así es más cómodo. Pero detenerte y decir, voy a hablar solamente de este, híjole, voy a durar 40 y tanto de minutos hablando solo de un punto. Sí, y entonces te detienes y abordas ese punto desde diferentes lugares y le das doble clic aquí a ese punto y lo vas, tú sabes, recorriendo una historia, que esa historia viene simplemente para presentar o para ayudarte a sustentar un punto, ese punto que quieres tomar, recalcar, en fin. Entonces sí, hay una construcción. Pero entonces fíjate, Roberto, porque eso nos está ya llevando al siguiente mito. No quiero caer ahí todavía. Ajá. Pero tú dices, no se puede lograr todo con un mensaje. Uh-huh. La tendencia es meter varios mensajes en un mensaje. Y eso te lleva, tú decías, una señal que estés cayendo ahí es que tengas muchos versículos. Uh-huh. ¿Verdad? Porque si tengo 3 mensajes en un mensaje, pues de este solo mensaje te quiero hablar de lo que dice la Biblia acerca de este mensaje. Y este otro mensaje, además, te doy otras referencias acerca de él. Y fíjate, Fer, fíjate, porque puede ser que tú digas, ok, pero es que la historia que yo voy a compartir, que es una historia en donde voy a tomar solamente un punto, pero hay muchos versículos porque tengo que contar la historia, está bien, se vale, pero ¿qué tal si combinas el tema de los versículos con tú narrar algo? ¿Sabes? Claro. Entonces vas a mostrar los versículos porque estás mostrando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, de repente, un versículo no necesariamente lo muestras, sino que lo narras. ¿Sí ves? Uh-huh. Entonces como un vals que vas bailando allí para poder mantenerte en esto de un solo punto, ¿ok? Y en el tema... Porque lo que mencionábamos, Fer, era el tema también de animarles a los que están escuchándonos, ¿verdad? Y a lo mejor ya tú lo estás haciendo, ni siquiera es una información nueva para ti, pero el hecho de que puedas construir a través de series. Ok, piensa en términos de series. Eso nos lleva mucho a nosotros a estar tranquilos cuando se trata de una planificación de mensajes. Porque ya sabes, vas a hablar, por decirte algo, acerca de las relaciones en un mes. Y hablas de 4 mensajes que tienen que ver con las relaciones. Sí, no, y que vas masticando un tema. O sea, lo que me gusta de las series y lo que propones es que vas masticando un tema a lo largo de 2 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas, y la gente lo va incorporando más. Yo pienso, por ejemplo, en la siguiente generación, los jóvenes adultos, por ejemplo, los niveles de retención de información, pues cada vez son menores, el span de atención es menor. Entonces, más no es mejor, es lo que estamos diciendo. Más no es mejor. Más no necesariamente es mejor. Y se conecta esto con lo otro, que es otro mito. El mito de la profundidad teológica. El creer que a mayor profundidad teológica, entonces mejor. Es mejor porque entonces mi iglesia es más espiritual. ¿Ok? Y eso lo que lleva muchas veces, y no estamos hablando de que no haya una fundamentación teológica, por supuesto que lo que vas a predicar el domingo es la Biblia, ¿verdad? Pero el punto para mí es que te comprometes o nos comprometemos mucho en algún momento con hablar de una profundidad teológica y perdemos de vista la aplicación, que ese es el elemento clave. Cambiar el enfoque de conocimiento por aplicación. No te das cuenta muchas veces, pero en algunos momentos como pastores estamos predicando y estamos llenando porque de alguna manera a lo mejor ni nos gusta, ¿verdad? A lo mejor nos gusta el tema de la teología mucho y esa profundidad y toda esa riqueza que hay en el texto, y entonces empiezo a compartirla porque estoy fascinado, yo mismo estoy fascinado con eso, pero ¿y lo práctico? Fer, mírame, una de las cosas que la gente más reconoce cuando va a una iglesia es que el mensaje haya podido ser aplicable. Me refiero a que sepa qué hacer con ese mensaje al siguiente día, en su casa, en su trabajo, en su matrimonio, en donde sea. Entonces, el punto es poder cambiar el enfoque de yo quiero entregarte mucho conocimiento, mucha información, a más bien quiero llevarte a la aplicación. Que de hecho, pensando en eso, fíjate qué interesante que estemos hablando de esto, porque llegar a ese punto de aplicación tuvo que haber ocurrido muchas cosas antes. Para que alguien salga con la claridad de aplicar algo, tuvo que haber primero existido. 1, una necesidad real, o sea, hacerte ver de una necesidad que tú y yo tenemos. 2,
hacerte ver lo que está en juego. Si tú no aplicas eso que te voy a ayudar a aplicar. ¿Sí? Para entonces llegar a la aplicación. O sea, tiene que haber comprensión de lo que estás hablando, una necesidad que realmente estés atacando y que haya una urgencia, que la gente tenga que salir, salga de ahí diciendo, yo necesito aplicar esto. Y que estás hablando de una estructura, ya tú estás hablando de una estructura al momento de construir un mensaje, que va bien, tiene que ver también con el siguiente mito que vamos a hablar. Pero ahorita simplemente para mí es que nosotros nos comprometamos y mírame, qué padre de verdad es que todos pudiésemos comprometernos a un enfoque más aplicativo, más que de entrega de conocimiento. Más aplicación generará entonces más transformación, porque la aplicación no está en la información, la aplicación no está en el conocimiento, o la transformación no está en el conocimiento, la transformación no está en la información, la transformación está en poder tomar algo y llevarlo a la práctica. Entonces, esto que estoy entregando es realmente algo útil, algo práctico. De hecho, hay un par de preguntas que vamos a abordar en un momentito, ¿ok? Pero el punto para mí es comprometámonos con entregar un mensaje aplicativo, práctico, porque el mismo Jesús lo dijo. Cuando él termina ese famosísimo Sermón del Monte, o que se conoce como el Sermón del Monte, él dice, mírame, el que toma esto que yo acabo de decir y lo pone en práctica, ¿verdad? Es como esa persona que construyó su casa sobre la roca. ¿Ok? Porque y lo contrario, ¿no? El que no lo pone en práctica. Entonces, qué padre que escuchaste, qué padre que tomaste notas, qué padre que hiciste una síntesis, qué padre que todo, ¿verdad? Pero si no lo aplicas, es como el que construye la casa sobre la arena. O sea, ¿sabes? Van a venir momentos difíciles porque van a venir momentos difíciles y tu casa se va a tambalear, tu vida se va definitivamente y probablemente a desmoronar si no estás comprometido en aplicar eso que estás escuchando. Entonces, otra vez, el punto con esto y para cerrarlo es aplicación. Comprometámonos con la aplicación. Y esto, Fer, lo quiero conectar entonces con ese otro paradigma. Así es, o mito, como lo dices tú. Y es, tú te escuchas, te escuchas, no, o sea, te encuentras o escuchas, ¿verdad? Mucho este tipo de comentarios. No voy a encasillar al Espíritu Santo. Yo no lo voy a encasillar. Entonces, como no lo voy a encasillar, yo voy a pararme el domingo enfrente de la iglesia, la congregación, o como tú le llames, ¿verdad? Y yo voy a fluir. Dios me dará la palabra justo cuando esté enfrente de las personas. Y hemos tomado y distorsionado increíblemente textos. Entonces, nos paramos ahí enfrente y decimos, ok, yo voy a fluir. O este tipo de situaciones, ¿verdad? Que he escuchado varias veces. Mírame, Dios me cambió el mensaje. Y yo me quedo pensando, ¿realmente te cambió el mensaje? O sea, o es que tú tienes más bien como una impresión que se despertó en ti en la medida que estabas ahí parándote o te levantaste ese día o viste algo en la iglesia ese día y dices voy a hablar acerca de esto. Y no quiero decir que no exista la posibilidad de que haya un cambio. A lo mejor y sí, a lo mejor y sí puede pasar, pero de los 52 domingos al año, ¿cuántos? Claro. 50 o 40. Ok, no, definitivamente no. Entonces, ¿a qué le pega esto? A la preparación. ¿Ok? Porque esto de no voy a encasillar al Espíritu Santo, de alguna manera, el paradigma que nosotros hemos decidido abrazar es el paradigma de la preparación y esto involucra tiempo. O se involucra sentarse realmente a preparar un mensaje, porque un mensaje de 42, 45 minutos, un buen mensaje, no lo vas a preparar en menos de, híjole, y quiero ser... Voy a hacer probablemente laxo no, otra palabra, voy a hacer vas a pecar de ligero. De ligero. Voy a pecar de ligero y no lo vas a preparar en menos de 6 horas, o sea, y te digo, me estoy yendo muy bajo. ¿Ok? Porque si tú quieres entregar un gran mensaje, de verdad tienes que dedicarle tiempo, sentarte. Y yo sé que con la experiencia y con los años, a lo mejor puede ser que las horas sean un poco menores. Lo entiendo. ¿Ok? Eso lo entiendo. Pero tiene que haber una preparación. Tiene que haber una preparación porque si no vas a estar allí improvisando y amigos, la improvisación se nota. Y la gente nota la improvisación, ni siquiera por la gente, sino simplemente porque el valor no se encuentra en la improvisación. Puede haber improvisación en un mensaje, definitivamente, y va a enriquecer eso, pero que sea lo que va a acompañar una preparación. No por el hecho de que no me preparé voy a improvisar, no, es que me preparé tanto que tengo juego para improvisar. Eso está muy bien. Fíjate que yo conecto eso con una alta conciencia que debemos de tener con que hay gente que nos ha escuchado por muchos años y que lo que le digamos
lo va a tomar y le va a gustar y ya. Pero hay gente que queremos alcanzar, nuevas personas, probablemente personas que se olvidaron de la iglesia, se cansaron de la iglesia y le están dando una segunda oportunidad y quizá la última oportunidad en sus vidas a la iglesia. Sí. Entonces, esta idea de que es suficiente compartir la palabra de Dios no alcanza, porque es importante la palabra de Dios definitivamente, pero igualmente importante la manera en que la presentas. Por supuesto. Y para eso necesitamos preparación. Necesitamos prepararnos, necesitamos una jornada, que era un poco lo que tú decías en el punto anterior, una jornada que es definida por dos preguntas: ¿qué quiero que sepan y qué quiero que hagan? Esas dos preguntas son muy importantes al momento de construir un mensaje. ¿Qué quiero que sepan y qué quiero que hagan? ¿Okay? Hay una estructura que nosotros seguimos, Fer, y que en esa estructura, que tú puedes tener tu estructura, está bien y se vale, por supuesto que sí, pero nosotros hemos entendido que en la estructura que seguimos nosotros quisiéramos que estén presentes como que tres o cuatro momentos. Uno que es el yo, otro el nosotros, otro Dios y otro tú. Así lo expresamos. Eso como en la estructura te refieres a un bosquejo del mensaje. Sí, en la jornada por la cual yo voy a llevar a las personas. En donde el yo, me refiero, tengo que estar presente. ¿A qué me refiero con el yo? Con esa historia, con lo que tú sientes, con la vulnerabilidad. O sea, cuando yo me paro enfrente de un auditorio para hablar de lo que yo ya he superado en mi vida, realmente no me conecta con las personas. Pero cuando yo me siento y me pongo enfrente de un grupo de personas para decirle esto que se ha convertido para mí en una lucha, en un desafío, y esto que sigue viniendo eventualmente a mi vida, pero que yo es diferente, o sea, yo creo esa conexión. El tema de nosotros es entender que le estamos hablando a diferentes personas, y puede ser que ahí en el auditorio está sentada una madre soltera, está sentado un matrimonio joven con hijos pequeños, o un matrimonio que tiene muchos años buscando un niño y no ha llegado, o un matrimonio ya adulto en donde sus hijos ya están fuera de casa, o probablemente una persona profesional, o un universitario, en fin. Entonces, cuando hablamos del nosotros, nos referimos a que ese mensaje que se va a entregar, cómo se ve en cada una de esas audiencias, y decirlo. Tal vez tú eres una madre soltera y para ti el perdón está conectado con esto. Tal vez tú eres, y así, eres un universitario, eres un profesional, en fin, y el perdón a ti te alcanza de esta manera. Entonces, hacer esa tarea, esa chamba, es parte de la preparación. Y suma porque nos mantiene en un solo punto. ¿Sí viste? Estas cosas que van sumando. Claro, por otra parte está el tema de Dios, que es qué es lo que Dios tiene que decirnos con respecto a esto que estamos hablando. ¿Ok? Y lo que llamamos el tú, ¿verdad? Que es eso de, ok, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que te invitamos a hacer, esto es lo que Dios nos invita a hacer. Ese es el desafío, el reto, lo aplicativo. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces esto, es parte de la preparación. Te digo, nada más de esto pudiésemos tener un podcast también. Sí. ¿Ok? Pero para mí el punto central es, ok, entiendo que el Espíritu Santo está presente, claro que está presente, ok, pero prepárate, o sea, preparémonos para poder realmente. Mira, hay veces que yo siento que hay mensajes que ofenden la inteligencia de las personas que están recibiendo ese mensaje, no porque quien lo esté diciendo no lo sea, sino porque no se preparó. Sí, no, como dices, hay mucho que hablar acerca de esto, porque, bueno, hay otro, ¿y qué te parece que cerremos con uno más? Antes de irnos, claro que sí, mírame. Uno más, el de ¿la Biblia dice? La Biblia dice, sí. Decir la Biblia dice le da mayor autoridad al mensaje. Entonces nosotros, la Biblia dice con respecto a este tema, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y nosotros hemos entendido que queremos predicarle a dos audiencias, al que hay muchas audiencias, ¿verdad? Pero dos grandes categorías de audiencias. Categorías de audiencias, exactamente. El que cree y el que no. El que tiene dudas. El que tiene dudas, el que antes estaba pero ya no está, el que se está acercando por primera vez, en fin. Entonces el punto es, tú le estás hablando a gente probablemente que está convencida que sí, que lo que la Biblia está escrito es algo muy, muy importante y quiere escucharlo, pero hay otras personas que no necesariamente. Entonces cuando tú agarras y presentas un mensaje, en lugar de decir la Biblia dice, ¿verdad? Haces un contexto de lo que estás tomando. Y si, por ejemplo, vas a hablar acerca de, no sé, una historia que se encuentra en el libro de Reyes, de Segunda de Reyes, entonces tú, en lugar de decir, mira, en Segunda de Reyes dice esto, la Biblia dice esto, dice, mira, hay un libro, ¿verdad?, que se llama Reyes, histórico, que de hecho antes era uno solo, pero ahora, pero con el tiempo se partió en dos, y allí están presentes las historias de los reyes de Israel, y está presente cuando el reino de Israel tuvo una ruptura, y
híjole, lo haces más atractivo a esa persona que no es una persona que está familiarizada con la Biblia. Entonces, o cuando vas a hablar acerca de, no sé, de David, de los Salmos, ok, en vez de lugar de decir Salmos, mírame, qué padre es meterte en el diario personal del principal rey que tuvo la nación de Israel. Y si bien los Salmos no son todos escritos por David, pero esto es parte, pero muchos de ellos sí, y funcionan como ese diario que David escribía, esas conversaciones personales. Imagínate meterte tú ahí en la recámara en donde David está hablando con Dios y ¿qué le estará diciendo? Esa es diferente la forma en cómo la presenta, porque lo estás presentando a varias audiencias. Y cuando hablas acerca de, no sé, de Efesios, entonces no dices Efesios, sino dices, hay un hombre que se llamaba Pablo, y Pablo escribió cartas a diferentes lugares, y en una de las cartas que escribió, lo escribió a una ciudad que se llamaba Éfeso, que por cierto está hoy en día, ¿sabes? Entonces el punto es poder entender que el tema de que la Biblia dice y tomar la autoridad pensando que la persona que me está escuchando, por el hecho de que yo diga la Biblia dice, entonces va a estar, oh wow, sí, dime, mírame, sí. No necesariamente. Y hoy en día mucho menos. Hoy en día mucho menos. A lo mejor años atrás sí, pero hoy en día no. Más bien comprometámonos nosotros en presentar la Biblia de una manera atractiva. Y por eso decimos, debemos comunicar a dos audiencias. Al que está sentado, que está convencido y quiere escuchar acerca de lo que en la Biblia está escrito, ¿verdad? O sencillamente esa persona que es escéptico, esa persona que tiene dudas, esa persona que, en fin, ¿cómo le puedo comunicar? O sea, en resumen, lo que tú dices es, no asumas que todos los que están allí creen lo que tú estás diciendo. O sea, no lo asumas. Exacto. De hecho, tú háblale a esas personas que todavía no están ahí sentadas para que algún día lleguen. Pero si no le estás hablando a esas personas, entonces pues no van a llegar. Y yo sé que tú quieres que lleguen, que más personas se acerquen a escuchar ese mensaje que definitivamente, y estamos totalmente seguros de que es el mensaje más importante que este mundo necesita escuchar. Principalmente estamos hablando del Evangelio. Sí, la palabra de Dios es tan importante como la manera en la que la presentamos. Debemos de estar atentos a esas dos audiencias. No asumas que todos los que están allí creen lo que estás diciendo. Y todo esto te lleva a que te tienes que preparar. O sea, es que otra vez, sí, ¿no? Una vez más. Sí, la preparación definitivamente es una máxima, pero sí. Nosotros la colocamos en uno solo de los mitos, pero la preparación está presente a lo largo de toda la conversación que hemos tenido hoy y en el episodio anterior. Pues, y amigos, podemos seguir hablando. No, pero ya. Yo creo que necesitamos hablar con nuestro productor a ver si nos permite ampliar esta conversación. Es que fíjate, yo estoy sentado de 40 aquí. minutos, 60 minutos, mira, nos traemos un cafecito. Sí, pero fíjate, yo estoy sentado aquí y yo siento sus ojos aquí, que vienen más o menos de por allá, y que, híjole, yo los estoy viendo. No, pero de veras que qué rico esta conversación. Gracias, Roberto, por compartir. Amigo, gracias por estar acá, por estar atentos, por mantenerse abiertos también a recibir estos consejos y estos principios, y sobre todo valientes para atreverse a aplicarlos, porque decíamos que la aplicación es la que produce la transformación. Amigo, gracias por escucharnos. Compartan este episodio y nos vemos en la próxima. ¿Cómo no? Chao, chao.